El aire de finales de otoño olía a humo de leña y a estiércol fresco. El pueblo de San Esteban, encajado entre colinas cubiertas de robles y castaños, hervía de voces, relinchos y campanas. Era día de feria. Ganaderos de toda la comarca habían llegado desde antes del amanecer para vender y comprar reses, intercambiar semillas o cerrar tratos de cercas y herramientas. Entre los puestos, las telas de colores ondeaban como banderas y el murmullo de la gente se mezclaba con el repicar de herraduras sobre el empedrado. Martín Álvarez, viudo desde hacía casi un año, llegó a caballo con la espalda recta y el rostro curtido por el viento de la sierra. No era hombre de sonrisas fáciles. La ausencia de Clara, su esposa, había dejado un hueco en la casa que ni el trabajo más duro conseguía llenar. Sus dos hijos, Diego, de apenas 9 años, y Lucía, de 6, le esperaban en la finca, una parcela amplia a las afueras del pueblo, donde las paredes encaladas parecían más solas que nunca. Aquel día, Martín había venido con la intención de comprar alambre para reparar el cercado y, si encontraba a buen precio, alguna vaca joven para aumentar el rebaño. Nada más. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. El murmullo en la plaza principal se volvió más intenso cuando un subastador, de chaqueta raída y sombrero ladeado, golpeó la mesa con la palma para llamar la atención. «Última puja del día, señores», anunció con voz aguardentosa. «No es vaca ni caballo, pero puede que alguno de ustedes lo encuentre útil». La gente se acercó por puro morbo. En el centro, atada a un poste por una cuerda de esparto, había una mujer alta, de hombros anchos y cabello negro desordenado, como si el peine no la hubiera tocado en meses. Su vestido, hecho jirones, colgaba sobre un cuerpo fuerte, de brazos musculosos y manos grandes, curtidas como las de un hombre de campo. Tenía la mirada fija en algún punto invisible, como si todo aquello no fuera con ella. «Dicen que es de la sierra», continuó el subastador, «que la encontraron viviendo sola como una cabra montés, cazando y poniendo trampas para sobrevivir. No habla mucho, come poco y tiene la espalda fuerte. 3 pelletas, y esa es suya para trabajar en lo que quieran». Unos hombres en la primera fila soltaron carcajadas. Otros hicieron comentarios soeces, lanzando miradas cargadas de burla. Martín sintió un nudo en el estómago. No le gustaba aquel espectáculo. No le gustaba ver a un ser humano subastado como si fuera una mula vieja. El subastador barrió la plaza con la mirada. «¿Quién da 3 pesetas?», preguntó, ya con menos entusiasmo. «Vamos, señores, no me hagan perder el tiempo». Martín pensó en Diego, forzándose a manejar el hacha de leña como un hombre hecho y derecho, y en Lucía, que todavía llamaba a su madre en sueños. Pensó en la finca, en las tareas que se acumulaban sin descanso, el establo por limpiar, la cerca rota, los animales que había que cuidar antes de que llegaran las heladas. Y sin saber muy bien por qué, levantó la mano. «Yo». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. El subastador sonrió con alivio. «Vendido», exclamó, y golpeó la mesa una vez más. Martín se abrió paso, sacó 3 monedas de plata y las dejó en la mano del hombre. El subastador soltó la cuerda y se la tendió. «Ahora es suya, ganadero. Buena suerte. La va a necesitar». Las risas siguieron a sus espaldas mientras él tomaba la cuerda y empezaba a caminar hacia donde había dejado el caballo. La mujer, en silencio, dio pasos largos, casi igualando su zancada. No tropezaba ni se encogía, como si aquella humillación no pudiera alcanzarla. Al llegar junto al caballo, Martín aflojó el nudo para que pudiera montar al carro que traía amarrado detrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin, con un tono seco, más por que por interés. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos, grises y penetrantes como el acero, se clavaron en él. «Mara». Martín sintió que el aire se le atascaba en la garganta.
Hacía más de 15 años que no oía ese nombre. Un nombre que pertenecía a otra vida, antes de Clara, antes de la finca, antes incluso de sentirse hombre hecho y derecho. El camino de regreso a casa se le hizo más largo que nunca. Las ruedas del carro crujían sobre el camino de tierra, y el silencio entre ambos pesaba como un manto. Mara se sentaba erguida, las manos cruzadas sobre el regazo, con la mirada fija en el horizonte. No hizo preguntas, no comentó nada sobre la feria ni sobre el pueblo que quedaba atrás. Al llegar a la finca, el sol ya caía tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La casa, encalada y de tejado bajo, se recortaba contra el paisaje abierto. Diego estaba junto al corral, intentando levantar un cubo de agua demasiado pesado para sus brazos flacos. Al ver el carro, dejó el cubo y corrió hacia la entrada. Lucía salió descalza al porche, con el cabello recogido de cualquier manera y una sonrisa que se borró al ver a la desconocida. «Esta es Mara», dijo Martín cortante. «Se quedará para ayudar». Diego la miró, de arriba abajo, como intentando adivinar qué clase de persona era. Lucía se escondió tras la pierna de su padre. Mara saludó con un gesto breve, sin sonreír, y sin más palabras se inclinó para coger el saco de provisiones que traían del pueblo. Lo cargó al hombro como si pesara la mitad y se dirigió hacia la cocina sin pedir indicaciones. Esa noche, después de dar de cenar a los animales y de que los niños se metieran en la cama, Martín la encontró sentada a la mesa, iluminada por la luz amarillenta de un candil. Sus manos, grandes y fuertes, descansaban sobre la madera. «No eres de aquí», dijo él, más afirmación que pregunta. «No». Levantó la vista y lo miró sin parpadear. «Ya me conociste una vez». Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó noches antiguas, caminos polvorientos, promesas que no llegaron a cumplirse. «¿Por qué aceptaste esto?», preguntó señalando el conjunto de la situación. «Porque 3 pesetas son mejores que morir de hambre». Su voz era grave, raspada, como piedra contra piedra, y porque quería saber si te acordabas de mí. Martín apartó la vista. Los recuerdos que había enterrado a conciencia parecían agitarse, dispuestos a salir a la superficie. Antes de que pudiera responder, un golpe seco retumbó en la puerta. Era de noche. Nadie llamaba a esas horas. Martín se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Abrió la puerta y, bajo el umbral, la luz del candil dibujó la silueta de un hombre delgado, de botas polvorientas y sonrisa ladeada. «Vaya, vaya», dijo con voz lenta y falsa cordialidad. «No esperaba encontrarte aquí, Álvarez. Y mira tú por dónde has encontrado compañía». Martín sintió cómo el estómago se le endurecía. El hombre dejó que sus ojos recorrieran el interior de la casa hasta detenerse en Mara. Y entonces, con un destello de reconocimiento, sonrió de una manera que no presagiaba nada bueno. «Esto sí que es interesante». Martín sostuvo la puerta con una mano, bloqueando el paso del visitante. El frío nocturno se colaba por el hueco, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y el humo de las chimeneas lejanas. El hombre, sin embargo, parecía inmune al aire gélido. Su delgadez no era de hambre, sino de esos cuerpos tensos como alambre, listos para moverse con rapidez. «No esperaba encontrarte en estas tierras», repitió, con esa sonrisa torcida que nunca había significado nada bueno. «Y menos con una vieja conocida». Martín no necesitó preguntar su nombre. El timbre de aquella voz, el modo pausado de saborear las palabras, pertenecía a un pasado que había jurado no desenterrar. «Elías Ward», dijo, con tono plano. Elías inclinó la cabeza, aceptando el reconocimiento como si fuera un cumplido. Su sombrero, cubierto de polvo, proyectaba una sombra que le tapaba parcialmente los ojos, pero el brillo que asomaba en ellos era puro cálculo. «Has cambiado poco, Álvarez. Sigues recogiendo lo que otros dejan atrás». Su mirada se deslizó de nuevo hacia Mara, que seguía sentada a la mesa,
inmóvil como una estatua de piedra. Martín apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Una conversación. Elías dio un paso adelante, pero Martín no se movió ni un centímetro. El roce de sus botas contra el umbral fue como un aviso. Hay gente en el norte, con dinero en los bolsillos y ganas de encontrar a esta mujer. Si me la entregas, me marcho y no volverás a oír de mí. El silencio llenó la estancia. Mara no abrió la boca. Sus ojos grises no se apartaron de los de Elías, pero tampoco lo desafiaron de forma abierta. Había en su expresión una mezcla de cansancio y algo que Martín no supo identificar. No estoy interesado, respondió Martín bajando la voz. Elías sonrió, pero aquella curvatura en sus labios era todo menos amistosa. Vale más que 3 pesetas, y tú lo sabes. Piensa en tus hijos, piensa en el invierno que viene. Martín sintió un pinchazo en el pecho al oír esa palabra. Hijos. La imagen de Diego partiéndose el lomo con el hacha y Lucía abrazada a su manta le atravesó la mente, pero no se dejó arrastrar. «Fuera de mi casa», dijo, firme. Elías lo miró unos segundos, evaluando hasta dónde podía estirar la cuerda. Al final, encogió los hombros con fingida despreocupación. «Como quieras, Álvarez, pero cuando lleguen...» «Y llegarán...» «No digas que no te lo advertí». Se retiró lentamente, con las manos a la vista. La puerta se cerró con un golpe seco, y durante un momento la única luz fue la del candil y el reflejo trémulo sobre la madera de la mesa. Martín inspiró hondo antes de volverse hacia Mara. «¿Es cierto lo que ha dicho? Te buscan». Ella mantuvo la mirada baja un instante, como si sopesara la respuesta. Luego alzó los ojos, duros como el granito. «Sí». «¿Por qué?» «Porque dije la verdad cuando no debía. Y porque hay hombres que no perdonan a una mujer que no se calla». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran un lamento, sino una simple declaración de hechos, pronunciada con la serenidad de quien ha vivido demasiado cerca del peligro. Martín apartó la vista y frotó con los dedos el puente de la nariz. Aquello significaba problemas. Problemas serios, y en una finca aislada, con 2 niños. No podía permitirse esperar a que el peligro llamara otra vez a la puerta. «Mañana al amanecer nos vamos», dijo, casi para sí. Mara no preguntó a dónde. Simplemente asintió. La madrugada llegó fría y silenciosa. Una fina capa de escarcha cubría la hierba, crujiendo bajo las botas de Martín mientras iba y venía entre la casa y el establo, asegurando los aparejos. Diego se desperezó medio dormido, todavía con la camisa de franela arrugada, y corrió a ayudar a cargar el carro. Lucía apareció envuelta en una manta, con las mejillas sonrojadas por el aire. Mara salió la última, llevando sobre el hombro un atillo pequeño, un cuchillo envainado, un pedazo de pan envuelto en tela y una cantimplora de metal abollada. No parecía tener más pertenencias. «Súbete con los niños», indicó Martín. No había tiempo para despedidas ni para recoger nada más. El sol apenas despuntaba cuando el carro se puso en marcha, dejando atrás la finca y el humo que se enroscaba perezoso en el cielo. El camino serpenteaba entre encinas y peñascos. El traqueteo de las ruedas era el único sonido, salvo por algún balido lejano o el grito áspero de un cuervo. Martín, sentado junto a Mara en el banco delantero, mantenía la vista fija en la senda. «¿A dónde vamos?», preguntó Diego, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «A un lugar seguro», respondió Martín sin mirarlo. Lucía, acurrucada contra su hermano, observaba a Mara con una mezcla de curiosidad y recelo. La mujer, por su parte, vigilaba los alrededores con la misma atención que un cazador en acecho. La tensión se hizo más densa a medida que subían por los repechos de la sierra. Cuando el carro alcanzó un paso estrecho junto a un barranco, el crujido súbito de ramas rompió la monotonía. «¡Agáchense! ¿Sí?», gritó Mara. Un disparo silbó por encima del carro y astilló la madera.
Martín chasqueó las riendas y los caballos se lanzaron cuesta arriba, mientras 3 jinetes surgían de entre los pinos. Los rostros cubiertos con pañuelos, fusiles listos. Mara se giró con un movimiento rápido, cogió la escopeta apoyada en el banco y disparó. Uno de los caballos enemigos relinchó y se encabritó, desbaratando la formación. Diego abrazó a su hermana con fuerza, protegiéndola como podía. «Sujétate», avisó Martín. El camino se inclinaba hacia un recodo peligroso. Más allá, el suelo caía en picado hacia un arroyo crecido por las lluvias. Si no tomaban la curva a tiempo, acabarían en el agua o algo peor. El segundo disparo de los perseguidores pasó rozando la oreja de Martín. Él contuvo una maldición y empujó a los caballos hasta el límite. Mara volvió a disparar, obligando a los jinetes a dispersarse. Pero uno de ellos, el del pañuelo rojo, se mantenía cerca, maniobrando para cortarles el paso. Martín reconoció el tipo de movimiento. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso significaba que, tarde o temprano, se encontrarían acorralados. «Por la curva del molino», dijo, más para Mara que para sí mismo. «Si llegamos allí, puedo intentar perderlos», ella asintió, recargando la escopeta con manos firmes pese al traqueteo del carro. Los caballos resoplaban. El sudor formaba espuma en sus cuellos. El barranco apareció a la izquierda, profundo y cubierto de zarzas. El rugido del agua crecía. Entonces, entre el repiqueteo de cascos y el zumbido de las balas, Martín oyó algo más. Una risa. Esa risa. Volvió la cabeza y lo vio. El pañuelo rojo se había deslizado, dejando al descubierto la sonrisa helada de Elías Ward. «¡No!», masculló Martín. Mara apretó el gatillo. El disparo obligó a Elías a inclinarse sobre la montura, pero no frenó su avance. Al contrario, parecía disfrutar del riesgo, como un lobo que acorrala a su presa. La curva del molino estaba a menos de 100 metros. Si lograban tomarla sin volcar, quizá podrían ganar un poco de terreno. Pero si fallaban, la corriente del arroyo los arrastraría. Martín se inclinó hacia adelante, sintiendo cada músculo de los caballos tensarse bajo la presión. Mara, de pie sobre el estribo del carro, mantenía el arma preparada. Los niños, agazapados, no se atrevían a mirar. La sombra del molino apareció entre los árboles, y con ella, la última oportunidad de escapar. Los cascos golpeaban la tierra con un ritmo frenético. El molino viejo, medio derrumbado, apareció entre los árboles como un fantasma de piedra, su rueda rota colgando sobre el arroyo embravecido. El agua, hinchada por las lluvias de otoño, rugía al estrellarse contra las rocas. Martín sabía que esa curva era traicionera. El sendero se estrechaba tanto que apenas había espacio para el carro y los caballos. A la izquierda, el barranco se precipitaba en un salto de agua. A la derecha, una pared de roca cubierta de musgo. Un paso en falso y acabarían todos en el fondo. «¡Sujétate!», gritó sobre el estrépito del agua. Mara, con los pies firmes sobre el estribo, mantuvo la escopeta apuntando hacia atrás. Diego y Lucía se aferraban al banco, encogidos, con los ojos cerrados. Elías Ward y sus 2 hombres no aflojaban la persecución. Uno de ellos, el del pañuelo negro, adelantó a Elías por el flanco derecho, buscando una oportunidad para disparar. El disparo llegó, seco y agudo. La bala pasó a un palmo de la cabeza de Martín y astilló la madera del carro. El corazón le dio un vuelco. Mara giró sobre sí misma con una rapidez felina. Disparó y acertó al brazo del atacante. El jinete se inclinó hacia un lado, tambaleándose, y su caballo se desvió bruscamente hacia la pared de roca, chocando contra ella. El carro entró en la curva. Las ruedas chirriaron. El eje protestó como si fuera a partirse. Uno de los caballos resbaló sobre la grava húmeda, y por un segundo el borde del barranco se abrió bajo ellos. Un vacío oscuro y salpicado de espuma. «¡Vamos!», rugió Martín, tirando de las riendas con todas sus fuerzas. Los caballos recuperaron el equilibrio.
pero la inercia empujó el carro peligrosamente hacia el vacío. Fue entonces cuando Mara se lanzó del estribo, agarró la brida del caballo delantero y, clavando los talones en la tierra, tiró con toda su fuerza. Los músculos de sus brazos se tensaron como cuerdas de hierro. ¡Quieto! Su voz, grave y potente, cortó el aire. El caballo relinchó, encabritándose. Mara aguantó, la cuerda de la brida mordiéndole las palmas. Los cascos golpeaban piedras sueltas que caían al barranco, perdiéndose en la espuma. Martín saltó del banco, empujó el costado del carro hacia la roca, usando su propio peso para contrarrestar el vuelco. Por un instante todo quedó suspendido. El grito de los niños, el resoplido de los caballos, el rugido del agua. Y entonces, poco a poco, el carro recuperó el equilibrio. No hubo tiempo para celebrar. Otro disparo rebotó en la roca sobre sus cabezas. Elías se acercaba, su rostro crispado en una mueca de furia. ¡Al río!, ordenó Martín, señalando un tramo más abajo donde el cauce se ensanchaba. No era un plan sensato. El agua estaba helada y la corriente, fuerte, pero si lograban cruzar, quizá perderían a sus perseguidores. Mara soltó la brida y corrió de vuelta al banco. Los caballos, aún agitados, obedecieron el tirón de las riendas y se lanzaron por el sendero cuesta abajo. El barro salpicaba a cada zancada. Detrás, el grito de Elías resonó como un látigo. «¡No los dejéis escapar!». El sendero se abrió de pronto a la orilla del río. El agua gris y espumosa se retorcía entre las rocas. Martín no dudó. Con un golpe seco de riendas, guió a los caballos hacia el vado más cercano. El agua los recibió con una embestida helada. Subió hasta las rodillas de los caballos, luego hasta el vientre del carro. Las ruedas golpeaban contra piedras sumergidas, amenazando con encallarse. «¡Diego, agacha la cabeza de tu hermana!», gritó Martín. El muchacho obedeció, protegiendo a Lucía bajo la lona. Mara recargó la escopeta con manos firmes, el aliento formando nubes en el aire frío. Disparó una vez más. La bala impactó cerca de las patas del caballo que montaba el segundo perseguidor, haciéndolo encabritarse y echarse atrás. Elías, sin embargo, no frenó. Su caballo negro se lanzó al agua, chapoteando con furia. Su mirada estaba fija en el carro, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. La corriente empujaba con fuerza. Una rueda golpeó contra una roca y el carro se inclinó peligrosamente. Mara soltó un juramento y se aferró al costado para mantener el equilibrio. Martín azuzó a los caballos con todas sus fuerzas. ¡Vamos, vamos! Con un último tirón, las ruedas encontraron firmeza y el carro salió de la corriente, subiendo trabajosamente a la orilla contraria. El barro crujía bajo el peso. Elías llegó a mitad del río, pero una ola traicionera golpeó el costado de su caballo, obligándolo a frenar para no caer. Martín no esperó a ver si conseguía cruzar. Azuzó a los caballos tierra adentro, buscando la cobertura de los árboles. El bosque los recibió con su sombra húmeda y el silencio relativo, roto solo por el jadeo de los animales y la respiración entrecortada de todos. Avanzaron durante varios minutos antes de que Martín se permitiera detenerse. Los caballos, empapados, echaban vapor por el hocico. Diego y Lucía salieron lentamente de debajo de la lona, temblando, pero ilesos. Mara se bajó del carro, revisó el estado de los animales y luego miró a Martín. «No podemos seguir así, no con los niños, no con un carro que deja huellas fáciles de seguir». Martín sabía que tenía razón. «Entonces, ¿qué propones?» «Subir más», dijo, señalando hacia las crestas que se recortaban contra el cielo gris. «Allá arriba no se atreverán a seguirnos mucho tiempo. Y yo conozco la forma de movernos sin dejar rastro». Martín la observó. Había sudor y barro en su rostro, pero sus ojos grises brillaban con una determinación que imponía respeto. Asintió. «Tú guías». El ascenso fue duro.
El camino se convirtió en un sendero estrecho, apenas visible, cubierto de hojas secas y raíces. Diego llevaba de la mano a Lucía, que se quejaba en voz baja del frío. Mara abría paso con seguridad, apartando ramas, encontrando rocas firmes donde pisar. La luz del día empezaba a desvanecerse cuando llegaron a un claro protegido por un muro natural de piedra. Allí, medio escondida bajo un roble centenario, había una choza de madera. Vieja pero sólida. El techo estaba cubierto de musgo y la puerta colgaba de un solo gozne. «Aquí», anunció Mara. «Un viejo cabrero me dejó quedarme aquí una vez, hace muchos años». Martín y Diego se pusieron a limpiar el interior, retirando hojas y ramas secas. Lucía se sentó junto al fuego que Mara encendió con destreza, abrazando una taza de hojalata con agua caliente. El calor devolvió algo de color a sus mejillas. Cuando la noche cayó por completo, Martín se sentó frente a Mara, a la luz temblorosa de las llamas. «Antes dijiste que te buscan porque no te callaste. ¿Quiénes son?» Ella no respondió de inmediato. Miró el fuego, como si en las brasas ardiera parte de su historia. Hombres que creen que pueden aplastar a cualquiera que les estorbe. Hombres como Elías. Martín sostuvo su mirada. «Pues tendrán que pasar por mí antes». Un destello cruzó los ojos de Mara. No era solo desafío. Era algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Afuera, el viento nocturno soplaba entre las ramas, trayendo consigo un aullido lejano. No era un lobo, pero sonaba igual de amenazante. Martín llevó la mano al rifle, porque en la sierra, la esperanza nunca venía sola. La noche en la sierra fue larga y nerviosa. Afuera, el viento azotaba las ramas y hacía crujir la vieja choza como si quisiera arrancarla de cuajo. Dentro el fuego crepitaba, pero el calor no lograba borrar la sensación de que en cualquier momento volverían a escucharse cascos o disparos. Martín se mantuvo despierto la mayor parte de la noche, con el rifle apoyado contra la rodilla. Mara parecía descansar apoyada contra la pared, pero él sabía que no dormía del todo. Sus ojos se entreabrían cada vez que un ruido extraño rompía el silencio. Diego y Lucía, agotados, dormían acurrucados bajo una manta áspera, respirando al unísono. El primer resplandor del alba tiñó las piedras de gris pálido. Mara ya estaba de pie, revisando el cuchillo de su cinturón y ajustando la chaqueta. «No podemos quedarnos aquí», dijo sin miramientos. «Elías no se rinde». Martín asintió. Salieron de la choza sin encender fuego para el desayuno, comiendo pan duro y queso mientras recogían lo poco que llevaban. El aire estaba tan frío que cada aliento formaba una nube blanca. El sendero que Mara eligió ascendía hacia un paso estrecho entre peñas. Desde allí se veía el valle extendiéndose como un tapiz de verdes y ocres, pero la belleza del paisaje no ofrecía consuelo. Al otro lado, en la línea del bosque, una mancha de polvo avanzaba lentamente. «Jinetes», murmuró Martín. No necesitaban más palabras. Apretaron el paso, pero la senda se estrechó y empezó a serpentear junto a un acantilado. Abajo, un río bravo rugía al estrellarse contra las rocas. El murmullo del agua se mezclaba con el latido acelerado en los oídos de Martín. De pronto, el eco seco de un disparo rompió la mañana. La bala impactó en la roca, a 1 metro de la cabeza de Mara. Diego gritó y cubrió a su hermana. «¡Corre, Diego! ¡No te separes de tu hermana!», ordenó Martín. Mara se volvió de inmediato, levantando la escopeta y disparando hacia el punto de donde había salido el fogonazo. Un jinete se tambaleó sobre la montura, pero otro tomó su lugar. Los cascos resonaban con fuerza sobre la piedra. El camino se cerraba en una curva imposible, con el acantilado a un lado y la pared rocosa al otro. No había espacio para una retirada rápida. Mara clavó los ojos en Martín. «Si seguimos por aquí, nos alcanzarán antes del giro». «Entonces saldremos por abajo», respondió él mirando el río. Mara arqueó una ceja. «Es una caída de 6 metros». Martín apretó los dientes. «Mejor eso que morir aquí». Los jinetes se acercaban.
y la estrechez del paso hacía que los disparos resonaran como truenos. Mara tomó la delantera, agarró a Lucía en brazos y con una determinación fría saltó al borde. Se dejó caer, controlando el descenso por una repisa inclinada hasta que sus botas tocaron la orilla pedregosa. ¡Diego! ¡Ahora!, gritó desde abajo. El niño se dejó deslizar, con las manos arañadas y el corazón en la garganta. Martín bajó después, cubriendo la retirada con 2 disparos bien dirigidos que hicieron que los jinetes se frenaran un instante. Ese respiro bastó para que él alcanzara la orilla. El agua estaba embravecida, pero la corriente en un tramo cercano parecía menos violenta. Mara no esperó indicaciones. Amarró la escopeta a la espalda y se metió en el agua con Lucía en brazos, avanzando con pasos firmes a pesar del empuje helado. Martín tomó a Diego del hombro. «No sueltes mi mano». Entraron en el río. El agua, gélida como cuchillas, les cortó la respiración. Cada paso era una lucha contra el empuje de la corriente. Mara avanzaba despacio pero sin detenerse, sus ojos fijos en la orilla contraria. A mitad de trayecto, un nuevo disparo hizo que el agua salpicara cerca de ellos. Martín giró la cabeza. En lo alto del acantilado, Elías apuntaba, su figura recortada contra el cielo. Otro fogonazo, otra bala que silbó a escasos centímetros. ¡Más rápido!, exclamó Martín forzando el paso. Una roca sumergida hizo que Diego resbalara. Martín lo sostuvo a tiempo, sintiendo cómo el brazo del muchacho temblaba de frío y miedo. Mara llegó primero a la orilla y dejó a Lucía sobre una roca seca antes de girarse para tender la mano a los demás. Cuando por fin todos estuvieron fuera, no hubo tiempo para descansar. La sombra de los jinetes empezaba a descender por un sendero lateral. Mara señaló hacia un bosque de alisos. Por ahí. El terreno es blando y cubierto de hojas. Las huellas no durarán mucho. El grupo se internó entre los árboles, moviéndose lo más rápido posible sin hacer ruido. Las ramas desnudas dejaban pasar haces de luz fría, que dibujaban manchas en el suelo. Diego respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Lucía, abrazada al cuello de Martín, lo miraba con ojos muy abiertos. Tras media hora de avance, llegaron a un claro protegido por una pared de roca. En el centro, semienterrada, había una cabaña de piedra con techo de paja derrumbado. «Aquí pasaremos el día», dijo Mara. «De noche seguiremos». Martín y Diego reforzaron la entrada con ramas mientras Mara encendía un fuego pequeño, oculto por piedras para que no se viera desde lejos. Lucía se durmió casi al instante junto a la lumbre. Martín se sentó frente a Mara. «En el acantilado, no dudaste ni un segundo». Ella se encogió de hombros. «En la sierra, dudar significa morir». El silencio se alargó. El sonido del agua lejana y el chisporroteo del fuego eran lo único que se oía. Martín la observó. La firmeza de su postura, la atención constante al entorno, incluso cuando parecía relajada. «¿Por qué Elías te odia tanto?», preguntó finalmente. Mara sostuvo su mirada. «Porque sabe que puedo hundirlo». Martín no presionó más. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un eco lejano de cascos. Mara se puso en pie, ajustándose la chaqueta. «Esta noche no tendremos descanso». Martín miró a sus hijos dormidos y sintió un peso frío en el pecho. No era solo el miedo. Era la certeza de que aquella huida no terminaría pronto. En la penumbra de la cabaña, aferró el rifle con más fuerza y juró para sus adentros que, pasara lo que pasara, no dejaría que nadie les arrebatara lo que quedaba de su familia. La noche cayó sobre la cabaña semi-derruida como una manta fría. Afuera, el viento silbaba entre las ramas desnudas y se colaba por las rendijas de las paredes de piedra. Dentro, el fuego bajo mantenía un calor tímido, suficiente para que Lucía siguiera dormida, abrazada a su manta, y Diego descansara con la cabeza apoyada en el brazo. Martín permaneció sentado junto a la entrada, con el rifle apoyado contra la rodilla.
Mara, a unos pasos, estaba de espaldas a la lumbre, observando la oscuridad como si pudiera atravesarla con los ojos. Ni uno de los dos había cerrado los párpados más de unos minutos. Cuando el primer resplandor del amanecer pintó de plata los bordes de las rocas, Mara habló en voz baja. «Aquí no podremos quedarnos más de un día. Si Elías y los suyos rastrean bien, darán con nosotros antes del mediodía». Martín asintió. «¿Tienes algo en mente?» Ella señaló hacia el este, donde las crestas de la sierra se recortaban contra el cielo limpio. «Hay un antiguo refugio de pastores, más alto. Es pequeño, pero desde allí se ve todo el valle. Si vienen, los veremos antes de que nos alcancen». Recogieron lo poco que llevaban: el pan duro y el queso envueltos en tela, la cantimplora de metal, la escopeta de Mara y el rifle de Martín. Diego ayudó a su padre a asegurar la cuerda con la que llevaba a Lucía atada a la espalda, para que la niña no se cansara demasiado en la subida. La marcha fue lenta. El terreno se volvía más empinado y pedregoso, con tramos donde tenían que ayudarse de las manos para trepar. Mara iba en cabeza, abriendo camino sin dudar, como si cada curva y cada saliente le fueran familiares desde siempre. «¿Cómo conoces tanto esta sierra?», preguntó Diego, intentando seguir su ritmo. «Porque durante muchos años fue mi casa», respondió ella sin girarse. «Aquí aprendí a sobrevivir. Aquí aprendí a no confiar en cualquiera». A media mañana alcanzaron una zona de praderas altas, donde el viento soplaba más fuerte y el olor a tomillo y enebro se mezclaba con el de la tierra húmeda. Entre dos peñascos apareció por fin la silueta del refugio. Un edificio bajo, de muros de piedra seca, con un techo cubierto de lajas que parecían a punto de ceder. Martín empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo. El interior olía a polvo y madera vieja, pero estaba seco. Había un banco largo contra una pared, un hogar de piedra en el centro y una pequeña ventana orientada hacia el valle. «No es mucho», dijo él, «pero servirá». Mara se puso manos a la obra sin esperar instrucciones. Recogió leña seca que encontró bajo un alero, encendió un fuego y empezó a calentar agua en un cazo abollado que había en un rincón. Lucía se sentó cerca de la lumbre, extendiendo las manos para absorber el calor. Mientras tanto, Diego, con un palo afilado, despejaba de hojas y polvo un rincón para dormir. Mara se acercó y, con voz más suave de la que Martín le había oído hasta ahora, le dijo: «Si pones las ramas así, te aislarán del suelo y dormirás más caliente». El muchacho la miró, y en sus ojos apareció un destello de orgullo al seguir su consejo. Martín, que observaba la escena desde la puerta, sintió un nudo extraño en el pecho. No era solo que Mara supiera moverse como nadie en la montaña. Era que sus hijos empezaban a mirarla de otra forma, como si fuera un punto seguro al que aferrarse. Comieron poco: un trozo de pan, un sorbo de El silencio de la sierra era engañoso. En cualquier momento podía romperse con el sonido de cascos o el eco seco de un disparo. «Esta noche dormiréis todos», dijo Mara. «Yo haré la primera guardia». Martín negó con la cabeza. «La haré yo». «Entonces la segunda será mía», replicó ella, sin lugar a discusión. El sol comenzó a caer, tiñendo de oro las crestas nevadas. Desde la ventana del refugio, se veía el valle extendiéndose hasta perderse en el horizonte. El humo de algún fuego lejano se elevaba en espirales delgadas. Martín y Mara lo vieron al mismo tiempo. «No son pastores», dijo ella con certeza. «Elías está ahí fuera». Martín apoyó las manos en el alféizar. La distancia era grande, pero el solo hecho de verlo confirmaba que no les daría mucho margen. «¿Cuánto crees que tardarán en llegar aquí?», preguntó. «Si suben directos, mediodía. Si intentan rodear, más. Pero vendrán». Esa noche, el refugio estuvo en silencio absoluto. Los niños dormían juntos, cubiertos con mantas, y Martín se sentó junto al fuego mientras Mara vigilaba la oscuridad. De vez en cuando se oía el ulular de un búho o el crujido de una rama bajo el peso de algún animal. A medianoche, intercambiaron turnos.
Martín salió al frío. Con el rifle colgado al hombro, el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían una sábana de luz sobre las montañas. Por un momento, todo estaba en calma, pero en el fondo sabía que era solo el respiro antes de la tormenta. Al amanecer, Mara le despertó con un gesto brusco. Han dejado huellas en la nieve, en la ladera norte. No están lejos. Martín se incorporó, sintiendo el peso de la falta de sueño. Entonces no hay tiempo que perder. Podemos resistir aquí si preparamos bien la defensa, dijo ella, evaluando el terreno. Hay un sendero estrecho por el que tendrán que pasar sí o sí. Si lo cerramos, los frenaremos. Durante el resto de la mañana trabajaron juntos. Martín y Diego apilaron piedras y troncos para formar una barricada en el acceso, mientras Mara preparaba trampas sencillas con cuerdas y ramas. Lucía ayudaba como podía, trayendo piedras pequeñas y vigilando el fuego para que no se apagara. Al mediodía, el refugio estaba listo para soportar el primer envite. Martín, sudoroso y con las manos llenas de tierra, miró a Mara. Ella, con el cabello revuelto y las mejillas encendidas por el esfuerzo, le devolvió la mirada. «Pase lo que pase», dijo él, «no dejaré que les toquen». Ella asintió, y en sus ojos brilló algo que él no había visto desde que se conocían. Confianza. El sol comenzaba a ocultarse cuando el eco de cascos retumbó en la montaña. Diego se tensó. Lucía apretó la mano de su hermano. «Parents», tomó la escopeta y se colocó junto a la ventana. «Aquí empieza», murmuró. El sonido de los cascos retumbaba entre las laderas como tambores de guerra. Cada golpe seco contra la roca se amplificaba en el aire frío de la tarde, acercándose paso a paso. Martín apretó el rifle contra el pecho. Diego, junto a él, tragó saliva y evitó mirar hacia Lucía, que se refugiaba detrás de las mantas, con los ojos muy abiertos. Mara no apartaba la vista de la ventana. Tenía la escopeta cargada, el dedo apoyado en el guardamonte. Sus hombros permanecían tensos, pero su respiración era constante, como si cada latido marcara un plan que no podía fallar. «Vendrán por el sendero estrecho», murmuró. «Es su única entrada». Martín asintió. La barricada que habían construido esa mañana estaba lista. Troncos apilados, piedras dispuestas para caer con solo empujar, y las trampas improvisadas que Mara había colocado con cuerda y ramas afiladas. No era una fortaleza, pero sí un cuello de botella. El primer jinete apareció entre los pinos, su silueta recortada contra el cielo rojizo del atardecer. No era Elías. Todavía, dos más le siguieron, avanzando despacio, con las manos cerca de las fundas de sus revólveres. Uno levantó la vista hacia el refugio y, al ver movimiento tras la ventana, hizo un gesto a los demás. «Espera», susurró Mara, levantando una mano para que Martín no disparara aún. «Que entren un poco más». El silencio pesaba como plomo, hasta que, de repente, el crujido de una rama alertó a los hombres de abajo. Uno de ellos espoleó el caballo y se adelantó. En ese instante, Mara empujó una de las cuerdas que sostenían la pila de piedras. La trampa se activó con un estruendo. Varias rocas cayeron rodando por la pendiente, golpeando a los caballos. Uno relinchó y se encabritó, tirando a su jinete al suelo. «¡Ahora!», gritó Mara. Martín disparó. El proyectil silbó en el aire y acertó en el hombro del hombre que intentaba levantarse. Otro de los atacantes respondió con un tiro que impactó contra la madera de la ventana, haciendo saltar astillas. El ruido del combate atrajo a más hombres desde el bosque. Mara reconoció la figura de Elías entre ellos, con su sombrero ladeado y una sonrisa torcida en los labios. Venía montado en un caballo negro, seguido por 3 de sus secuaces. «Eden», gritó él, usando el nombre que Martín aún no comprendía del todo. «¿De verdad crees que puedes esconderte para siempre?». Mara no respondió. Se limitó ahí a encarar la escopeta hacia él, pero Elías frenó antes de entrar en el rango de tiro. Era astuto. Sabía esperar.
Va a intentar rodearnos, susurró ella. Martín, cubre la entrada. Yo voy por detrás. No irás sola. Confía en mí, dijo, y sus ojos oscuros brillaron un instante. No es la primera vez que le planto cara. Martín dudó, pero al ver que Diego necesitaba a alguien protegiendo la entrada, cedió. Mara se deslizó por la parte trasera del refugio, agachada, moviéndose entre rocas y matorrales. Desde allí, tenía un ángulo sobre el sendero por el que Elías intentaba mandar a 2 de sus hombres para flanquearlos. Aprovechó que el viento soplaba fuerte y el crepitar del fuego ocultaba sus pasos. Cuando uno de los hombres pasó cerca, Mara salió de golpe, lo derribó de un empujón y lo dejó inconsciente con un golpe seco de la culata de su arma. El segundo giró, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un disparo de Martín desde la ventana lo hizo rodar por la pendiente. En el frente, Elías decidió pasar al ataque. Sus hombres avanzaron, disparando sin cesar. Las balas golpeaban las paredes de piedra y madera del refugio, algunas colándose por las rendijas y silbando peligrosamente cerca de Diego y Lucía. ¡Papá!, gritó Lucía, encogiéndose junto al banco. Martín la cubrió con su cuerpo, mientras respondía con 2 tiros certeros que hicieron retroceder a los atacantes. El eco de los disparos resonaba entre las montañas, mezclado con el jadeo de los caballos y los gritos de los hombres. Mara regresó al interior, jadeante pero ilesa. Han perdido a 2, informó, pero Elías sigue ahí. No se irá hasta que nos tenga, replicó Martín recargando el rifle. La tarde se fue apagando y el combate entró en una calma tensa. Afuera, los jinetes se reagruparon manteniendo la distancia. Elías no dejaba de mirar hacia el refugio, como un lobo esperando que la presa se debilite. En un momento de silencio su voz volvió a romper el aire. Eden, baja conmigo y dejo vivir a los niños. Martín sintió que la sangre le hervía. Iba a responder, pero Mara lo detuvo con un gesto. Está mintiendo, dijo en voz baja. Si bajo, nos matará a todos. Elías esperó unos segundos y al no obtener respuesta dio una orden seca. Los hombres se dispersaron, ocultándose entre las sombras del bosque. El silencio volvió, pero no era un silencio pacífico. Era el preludio de algo peor. Mara se acercó a la ventana, observando la oscuridad que se tragaba el sendero. Se quedarán ahí fuera toda la noche. Esperarán a que el frío y el cansancio nos quiebren. Martín la miró, y por primera vez comprendió que ella conocía a Elías mejor que nadie. Había una historia entre ellos que aún no había contado, y que probablemente fuera la clave de todo. Mara, empezó a decir, ¿quién eres realmente? Ella sostuvo su mirada un instante, pero no respondió. En cambio, se sentó junto a Lucía y le acarició el cabello hasta que la niña cerró los ojos. Esa noche, ninguno de los adultos durmió. El fuego se mantuvo vivo, pero bajo, para no delatar demasiado su posición. Afuera, en algún punto entre los árboles, los hombres de Elías aguardaban, y cada tanto se oía el resoplido de un caballo o el crujir de una rama. Martín, con el rifle sobre las rodillas y guis, juró en silencio que, pasara lo que pasara, no dejaría que cruzaran esa puerta. Y así, entre el calor intermitente del fuego y el frío implacable de la montaña, aguardaron el amanecer, sabiendo que el verdadero asalto aún no había comenzado. El silencio en la sierra era tan espeso que parecía tener peso. Solo se escuchaba el crepitar suave de las brasas y a lo lejos el chasquido ocasional de una rama, como un aviso de que los hombres de Elías seguían ahí, desperdigados entre las sombras del bosque. Martín mantenía la vista fija en la puerta, con el rifle apoyado sobre las rodillas. Mara estaba junto a la ventana, inmóvil, vigilando el sendero que se perdía entre los pinos. Los niños dormían, exhaustos, pero con el sueño inquieto. Lucía se removía de vez en cuando, y Diego apretaba los puños incluso dormido, como si temiera que algo intentara arrancarle lo poco que les quedaba.
El viento cambió de dirección y trajo consigo un olor tenue, casi imperceptible al principio. Humo. Mara frunció el ceño y se incorporó. «Martín», susurró, «huele a madera quemada». Él se levantó, olfateando el aire. No venía del fuego bajo que tenían dentro. Era otro humo, más acre, más cercano. Y entonces se oyó el sonido. Un crepitar rápido, como una lluvia seca sobre hojas muertas. «Nos prenden fuego», dijo Mara, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Martín abrió la puerta apenas un palmo y asomó la mirada. En la ladera, justo debajo del refugio, se movían sombras con antorchas encendidas. Estaban apilando ramas secas contra las paredes de piedra y madera. «Quieren asfixiarnos con el humo», continuó ella. «Y si el fuego prende en el techo, estaremos acabados». No había tiempo para pensar demasiado. Martín corrió hacia los cubos de agua que habían recogido de un arroyo cercano. Apenas eran 2, insuficientes para una defensa larga. «Si salimos, nos dispararán», dijo él. «Si nos quedamos, nos quemarán». Mara, sin apartar la vista del exterior, tomó una decisión. «Vamos a dividirnos. Yo saldré por atrás para distraerlos. Tú apaga lo que puedas». «Ni hablar», replicó Martín. «No pienso dejarte sola ahí fuera». Ella le sostuvo la mirada. «Si no lo hago yo, moriremos todos». Martín apretó la mandíbula, pero vio en sus ojos que no había lugar para más discusión. «Ten cuidado», murmuró. Mara se deslizó por la parte trasera del refugio, agachándose para no ser vista. El aire frío le mordía la piel, pero no la detenía. Moviéndose como una sombra, llegó hasta una roca que dominaba la ladera. Desde allí, apuntó con la escopeta y disparó hacia el grupo de hombres que alimentaba las llamas. El estampido resonó en la noche y 2 de ellos se dispersaron, soltando las antorchas. Aprovechando el caos, Martín y Diego salieron por la puerta principal, con cubos y mantas mojadas, golpeando las brasas que empezaban a trepar por la madera. El humo les arrancaba lágrimas y les quemaba la garganta, pero lograron sofocar una parte antes de que prendiera del todo. Un silbido cortó el aire. Una bala pasó a centímetros de la cabeza de Martín. Incrustándose en el muro de piedra, los hombres de Elias habían recuperado la compostura y disparaban desde la oscuridad. «¡Dentro!», gritó Mara desde su posición. «¡Ahora!». Padre e hijo retrocedieron a trompicones, cubriéndose tras la puerta. El aire del interior estaba ya cargado de humo, y Lucía tosía, con los ojos enrojecidos. Mara entró por detrás, agitada, con la escopeta aún caliente en las manos. «Esto no aguantará mucho», dijo. «Si esperan al amanecer, lo intentarán de nuevo». Martín la miró fijamente. «Entonces no vamos a esperar al amanecer». En menos de 10 minutos, habían reunido lo indispensable: las armas, la poca comida que quedaba y una manta para cada niño. Mara trazó sobre la mesa un mapa improvisado con ramitas y piedras. «Si salimos por este paso», señaló un hueco estrecho entre 2 crestas, «podremos rodearlos y bajar hacia el río. El agua borrará nuestras huellas». «¿Y si nos ven?», preguntó Diego. «Si nos ven, corremos», respondió Martín con una firmeza que no dejaba lugar a miedo. Esperaron a que el viento cambiara de nuevo, empujando el humo hacia el bosque. Con el ruido de las ramas y el crepitar del fuego residual, se escabulleron por la parte trasera, avanzando en fila. Primero Mara, luego Lucía y Diego, y Martín cerrando. El sendero era traicionero, cubierto de piedras sueltas que rodaban bajo sus botas. Un par de veces, Lucía estuvo a punto de caer, pero Mara la sostuvo sin soltar la escopeta. Atrás, las voces de los hombres de Elías sonaban cada vez más distantes. Cuando por fin alcanzaron el paso estrecho, el aire era más limpio y frío. Del otro lado, un barranco se abría hacia un bosque espeso iluminado por la luz pálida de la luna. Descendieron en silencio, sintiendo cómo el murmullo del agua del río se hacía más fuerte.
Pero justo cuando pisaban la orilla, un disparo retumbó en la noche. La bala levantó tierra a 1 metro de ellos. Desde la cresta, siluetas se recortaban contra el cielo. Los habían visto. ¡Alá! ¡Y al agua!, ordenó Martín. Se metieron en el río helado hasta la cintura. El agua les mordía la piel, pero siguieron avanzando corriente abajo, dejando que la fuerza del cauce los arrastrara lo suficiente para despistar a cualquier perseguidor. Tras un rato que pareció eterno, salieron por una orilla cubierta de cañas. Empapados, temblando, se dejaron caer sobre la hierba húmeda. Lucía lloraba en silencio, y Diego la abrazaba para darle calor. Mara miró a Martín con el rostro pálido por el frío, pero los ojos firmes. «No parará», dijo. «Elías no se detendrá hasta que me tenga, o hasta que yo acabe con él». Martín, aún jadeando, asintió. «Entonces, acabemos con él». En ese momento, el plan que hasta entonces había sido solo sobrevivir, empezó a transformarse en otra cosa. Dejar de huir y enfrentar al cazador en su propio terreno. La noche de fuego no había terminado con ellos, pero sí había encendido algo nuevo. Una determinación que ni el frío, ni el hambre, ni la montaña podían apagar. El amanecer llegó envuelto en una neblina fría que trepaba por las laderas como un animal silencioso. La humedad impregnaba la ropa y calaba hasta los huesos, pero nadie se quejó. Habían pasado la noche acurrucados junto a un pequeño fuego escondido bajo un saliente rocoso, lejos del río. Mara se levantó antes que los demás. Sus botas aún chorreaban agua, pero eso no le importó. Caminó unos metros para observar el horizonte. Desde allí podía ver las crestas nevadas de la Sierra de Albarracín y, más abajo, un sendero que serpenteaba hacia el valle. No había movimiento. Por ahora. Martín se acercó en silencio con una manta sobre los hombros. ¿Ves algo? Nada todavía, respondió Mara, sin apartar la vista. Pero sé que están buscándonos. Elías no es de los que se rinden. Entonces vamos a hacer que se arrepienta de seguirnos. Ella giró la cabeza para mirarlo. Había determinación en sus ojos, una dureza nueva que no había visto en él cuando se conocieron. Antes era un hombre que se defendía. Ahora quería contraatacar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Martín se agachó, dibujando en la tierra húmeda un croquis rápido. El río, el paso estrecho, el bosque que habían cruzado y, más al norte, un claro abierto junto a un barranco. Si conseguimos llevarlos hasta aquí», dijo señalando el borde del precipicio, «podremos encerrarlos. Hay un viejo camino de ganado que baja en espiral. Es estrecho y solo permite el paso de 1 o 2 caballos a la vez. Si bloqueamos la entrada, quedarán atrapados entre el barranco y nosotros». «¿Y cómo piensas llevarlos hasta ahí?», preguntó Mara, arqueando una ceja. Martín sonrió con un destello de picardía. «Vamos a dejarles un rastro que no puedan resistir seguir». Antes de partir, dieron a los niños instrucciones claras. «Seguid este sendero hasta llegar al caserío de don Mateo», les dijo Martín. «No paréis por nada. Decid que os envía vuestro padre, y que se trata de un asunto urgente». Diego quiso protestar, pero Mara se inclinó hacia él. «Cuida de tu hermana. Nosotros os alcanzaremos pronto». Los vieron alejarse entre la bruma, hasta que sus siluetas se perdieron entre los pinos. Entonces, Martín y Mara comenzaron a preparar la trampa. En el claro junto al barranco, amontonaron piedras sueltas y troncos que podrían soltarse con una cuerda. Mara, que conocía bien las trampas de caza, tejió un lazo con cuerda de cáñamo y lo camufló bajo hojas secas en la parte más estrecha del sendero. «Esto no los detendrá para siempre», dijo, «pero ganaremos el tiempo suficiente para que no puedan escapar». Cuando el escenario estuvo listo, comenzaron la segunda parte del plan. Hacer ruido. Caminaron deliberadamente por zonas donde dejar huellas visibles, rompieron ramas y, en un momento dado,
Hasta encendieron una pequeña hoguera para que el humo guiara a los perseguidores. No tardaron en oírlo, el eco lejano de cascos golpeando contra piedra. «¡Vienen!», susurró Martín. Mara asintió, y ambos se situaron en posiciones distintas. Él, escondido entre unas rocas junto al camino. Ella, en lo alto, con la escopeta apuntando hacia el sendero. El primero en aparecer fue un hombre corpulento, con barba tupida y una cicatriz en la mejilla, Gilal. Iba montado en un caballo castaño y llevaba un rifle colgado al hombro. Detrás de él, otros 3 jinetes avanzaban con cautela. «Seguro que están cerca», dijo uno, mirando las huellas frescas. «Sí, y esta vez no se escapan», respondió otro. Cuando el corpulento llegó a la parte más estrecha del sendero, su caballo pisó justo donde Mara había colocado el lazo. La cuerda se tensó de golpe, atrapando una de las patas del animal. El caballo relinchó y se encabritó, lanzando al jinete al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Martín salió de su escondite y le propinó un golpe seco con la culata del rifle, dejándolo inconsciente. El caos estalló. Los otros jinetes intentaron retroceder, pero Mara soltó la cuerda que retenía los troncos. La avalancha improvisada cayó sobre el sendero, bloqueando la salida y obligando a los caballos a retroceder hacia el barranco. Uno de los hombres sacó su revólver, pero no tuvo tiempo de disparar. Un proyectil de Martín le arrancó el arma de las manos. El resto, viendo la situación, decidió rendirse. Fue entonces cuando, desde el bosque, se escuchó una voz que congeló la sangre de Mara. «Veo que has aprendido nuevos trucos, Eden». Elías apareció, montado en su caballo negro, con esa sonrisa ladeada que tanto odiaba. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de burla y desafío. «Podríamos acabar con esto ahora mismo», dijo, paseando la mirada entre Mara y Martín. «Solo tienes que bajar esa escopeta y venir conmigo». «Sabes que eso no va a pasar», respondió Mara, firme. Entonces, Elías chasqueó los dedos. «Que sea a mi manera». Detrás de él surgieron más hombres, al menos 6, armados y con expresión decidida. El aire se tensó. El plan había funcionado, pero no como esperaban. Habían atrapado a varios de los suyos, sí, pero Elías había traído refuerzos. Martín apretó el rifle contra el hombro. Mara tomó aire, consciente de que estaban al borde de un enfrentamiento que podía acabar con cualquiera de ellos. En ese instante, el viento sopló fuerte, levantando una nube de polvo que cubrió el sendero. Entre esa cortina natural, Mara y Martín intercambiaron una mirada que no necesitó palabras. Iban a pelear, y lo harían juntos. Lo que empezó como un plan de caza se había convertido en una batalla por la supervivencia. Y en lo alto de la sierra, con el barranco a un lado y el enemigo al otro, no había margen para retroceder. El polvo levantado por el viento seguía flotando en el aire, enturbiando las siluetas. Elías permanecía a caballo, erguido como si el terreno fuera suyo, con esa sonrisa torcida que siempre anunciaba problemas. «Última oportunidad, Eden», dijo, pronunciando su nombre como un veneno. «Tú sabes que nadie escapa de mí». Mara sostuvo la escopeta sin bajar la mirada. Sentía el pulso acelerado, pero no por miedo, sino por la certeza de que no podía permitir que la arrastrara otra vez, si dite o miere azotas, a ese infierno del que había escapado años atrás. Martín dio un paso al frente, colocándose ligeramente delante de ella. «Si quieres llegar hasta ella, tendrás que pasar por encima de mí». Elías se inclinó un poco hacia adelante, evaluándolo. «No tengo nada contra ti, ranchero. Esto es entre ella y yo». «Pues tendrás que acostumbrarte a que ahora estamos juntos», respondió Martín con un tono seco que no admitía negociación. El silencio se rompió con el crujir de una rama bajo las botas de uno de los hombres de Elías. El instante de calma se evaporó. De repente, todo fue ruido y movimiento. Mara disparó primero. La bala alcanzó el hombro de uno de los hombres que intentaba flanquearlos por la izquierda.
haciéndolo rodar por el suelo. Martín, aprovechando la distracción, disparó contra el segundo jinete, obligándolo a retroceder. Elías desmontó con agilidad y avanzó a pie, arma en mano, usando las rocas como cobertura. Sus pasos eran calculados, como los de un cazador que sabe que la presa está acorralada. El eco de los disparos retumbaba en las paredes del barranco. Desde abajo, el sonido se multiplicaba, como si cientos de fusiles estuvieran en acción. El olor a pólvora se mezclaba con el de la tierra húmeda y el sudor. Mara se movió hacia una roca más alta para tener mejor ángulo. Desde allí, vio a Elías cambiar de posición y apuntar hacia Martín. Sin pensarlo, gritó: ¡Cuidado! Martín se agachó justo a tiempo. La bala silbó por encima de su cabeza y golpeó una piedra, arrancando una lluvia de fragmentos afilados. Elías maldijo en voz baja y se cubrió. Fue entonces cuando se escuchó un grito lejano, proveniente del bosque. Mara lo reconoció. Era la voz de Diego. Su corazón dio un vuelco. Los niños habían vuelto antes de lo previsto, y estaban demasiado cerca del fuego cruzado. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo ella, retrocediendo un paso. «Si nos movemos ahora, nos derriban», contestó Martín, apretando los dientes. «Primero a Elías, luego a salvo». La tensión subió un peldaño más. Elías parecía darse cuenta de la distracción y sonrió con malicia. «Veo que tienes compañía. Será un placer llevarme todo lo que amas». Ese comentario encendió algo en Martín. Con una rapidez sorprendente, rodó hacia un lateral, disparó contra una roca encima de Elías y provocó que trozos de piedra se desprendieran, obligándolo a cubrirse por completo. «¡Ahora!», gritó Martín. Mara se lanzó hacia el flanco derecho, disparando contra las piernas de uno de los hombres que bloqueaban la salida. El sujeto cayó con un alarido, y en el hueco que dejó, apareció el sendero de escape. Los dos se movieron como una máquina bien engrasada. Martín cubría, Mara avanzaba. Luego cambiaban posiciones. Elías intentaba recuperarse, pero cada vez que asomaba, una bala silbaba demasiado cerca. En un momento crítico, cuando solo quedaban unos metros para alcanzar a los niños, Elías saltó desde su cobertura y se abalanzó sobre Mara. Ambos cayeron rodando por el suelo, luchando por el control de la escopeta. El forcejeo fue brutal. Ella sentía el peso de él aplastándola. Su respiración en la cara, el olor a sudor rancio y cuero viejo. «Siempre fuiste mía», escupió él, intentando arrebatarle el arma. «Nunca lo fui», respondió ella, con una fuerza que le nacía de todos los años, de rabia acumulada. Con un movimiento desesperado, Mara hundió la rodilla en el costado de Elías y, aprovechando su momento de dolor, giró la escopeta y disparó. El estruendo fue ensordecedor. El cuerpo de Elías se desplomó hacia un lado, la sangre manchando la tierra. Los pocos hombres que quedaban, al ver caer a su líder, huyeron sin mirar atrás, perdiéndose entre los árboles. El silencio volvió poco a poco, roto solo por el jadeo de Mara y Martín. Diego y Lucía corrieron hacia ellos, los ojos abiertos de par en par. Mara dejó caer la escopeta y abrazó a los niños con fuerza, como si temiera que pudieran desvanecerse. Martín se acercó, colocó una mano en su hombro y dijo en voz baja: «Se acabó». Pero Mara no respondió. Miraba el cuerpo inmóvil de Elías, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era alivio completo, ni tristeza pura. Era una mezcla amarga. Como si cerrar ese capítulo le devolviera algo de sí misma, pero también le recordara lo que había perdido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el barranco de tonos rojos y dorados. La sangre y la luz se mezclaban en un mismo color, y aunque el peligro inmediato había pasado, ambos sabían que la historia no terminaba allí, porque cuando un hombre como Elías cae, siempre quedan sombras dispuestas a ocupar su lugar. El silencio que siguió a la caída de Elías era casi irreal. Solo se oía el crepitar lejano de alguna rama rota bajo el peso de un animal en el monte,
y el silbido del viento descendiendo por el barranco. Mara permanecía inmóvil, con los niños abrazados, mientras Martín revisaba el terreno con la mirada, asegurándose de que no quedara ningún enemigo oculto. «Tenemos que irnos», dijo él finalmente, con un tono que mezclaba alivio y urgencia. «La noche caerá pronto y no quiero que estemos aquí cuando eso pase». Recogieron lo que quedaba de sus pertenencias y comenzaron el camino de regreso. El sendero era estrecho, cubierto de hojas húmedas, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Diego caminaba imando al lado de Martín, haciendo preguntas en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio. Lucía, en cambio, no soltaba la mano de Mara. Cuando por fin divisaron las primeras casas del valle, una oleada de emociones los envolvió. No era solo el alivio de haber sobrevivido, sino también el peso de todo lo vivido en esos días. La persecución, las trampas, los disparos, la sombra constante de Elías. Don Mateo, el vecino más cercano, salió a su encuentro al verlos aparecer por el camino. «Madre mía, pensábamos que no volveríais», exclamó, acercándose a toda prisa. «¿Estáis bien?» Martín asintió, aunque su mirada era grave. «Estamos vivos, y eso es lo importante». En el caserío, les ofrecieron agua, pan recién horneado y un rincón junto al fuego. Los niños se quedaron dormidos casi al instante, agotados. Mara y Martín, sin embargo, permanecieron despiertos, sentados en silencio. La luz del hogar iluminaba sus rostros marcados por el cansancio, pero también por una serenidad nueva. «No sé si alguna vez podremos vivir tranquilos», dijo Mara finalmente, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Martín. «Pero sí sé que, mientras esté contigo, lucharé por conseguirlo». Ella lo miró, intentando leer en sus ojos si había alguna sombra de duda. No la encontró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en el mundo. Al amanecer, regresaron al rancho. El lugar parecía diferente, como si la ausencia de Elías hubiera despejado un aire invisible pero opresivo. Las gallinas picoteaban tranquilas en el corral. El viejo pozo reflejaba el cielo azul, y el viento movía suavemente las hojas de los álamos. Martín se detuvo frente a la entrada, respirando hondo. «Este es nuestro hogar», dijo. «No solo mío, nuestro». Mara bajó la vista un instante, emocionada. Sabía que esas palabras no eran simples. Significaban que ya no era una invitada temporal, ni una mujer comprada por 3 monedas en un mercado injusto. Significaban pertenencia. Durante los días siguientes, trabajaron codo a codo para reparar los daños que la violencia había dejado. Cambiaron cercas rotas, limpiaron establos, resembraron la huerta. Los niños corrían por el patio, libres, sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero, a pesar de la calma aparente, Mara y Martín sabían que la amenaza no había desaparecido del todo. Los hombres de Elías, aunque dispersos, podían reorganizarse, y en una tierra donde el rumor viajaba más rápido que el viento, no tardarían en enterarse de lo ocurrido. Por eso, una tarde, cuando el sol comenzaba a caer tras las montañas, Martín y Mara se sentaron en el porche, mirando el horizonte. «Debemos estar preparados», dijo él, rompiendo el silencio. «No quiero que lo que pasó vuelva a repetirse». «¿Preparados cómo?», preguntó ella. «Haremos del rancho un lugar seguro, para nosotros y para cualquiera que necesite refugio. No más huir. Ahora resistiremos aquí». Mara sonrió levemente. En sus ojos había una mezcla de orgullo y determinación. «Me parece bien. Pero que sepas que, si vienen, yo también lucharé». «Eso no lo dudo», respondió Martín con una media sonrisa. El tiempo pasó, y con él llegaron pequeñas victorias. La cosecha de otoño fue buena, el ganado se multiplicó, y el rancho comenzó a ser conocido como un lugar donde se podía encontrar trabajo y comida a cambio de esfuerzo y respeto. Algunas mujeres que huían de malos tratos llegaron buscando cobijo.
Mara las recibió sin hacer preguntas, tal como una vez desearon que alguien hiciera por ella. Las noches seguían siendo frías en la sierra, pero junto al fuego, el calor humano era más fuerte que cualquier helada. Martín contaba historias a los niños, mientras Mara remendaba ropa o preparaba pan. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, pero dentro el hogar estaba lleno de vida. A veces, cuando el silencio reinaba y los niños dormían, Mara se quedaba mirando el cielo estrellado. Recordaba el miedo, la huida, la sombra de Elías, y comprendía algo. No era la ausencia del peligro lo que la hacía sentirse viva, sino saber que ahora tenía con quién enfrentarlo. En el rancho, en esa tierra que había aprendido a llamar suya, encontró más que un refugio. Encontró dignidad, voz y un futuro que no dependía de las migajas de nadie. El último día del invierno, mientras caían los primeros rayos tibios de la primavera, Martín se acercó a ella en el porche. Sin decir nada, le tomó la mano y la apretó suavemente. Era un gesto simple, pero en él estaba todo. La promesa de no abandonarla, de construir juntos, de resistir lo que viniera. Y así, con las montañas como testigos, comenzó una nueva etapa. Una etapa que ya no estaría marcada por el miedo, sino por la certeza de que, pase lo que pase, se enfrentarían juntos. Porque al final, en la vida, no se trata solo de sobrevivir, sino de decidir con quién quieres hacerlo. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Mara, ¿lucharías por tu hogar aunque el peligro fuera inevitable? ¿O elegirías huir para salvar tu vida?